Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dígale al que tiene a su lado: Dios es bueno. Para siempre son sus misericordias. Bien, yo voy a hablar en esta mañana acerca de restitución. Puede levantar sus manos al cielo y decirle: Dios, aquí estoy. Habla mi corazón, habla mi vida. Lléname de tu presencia y de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Mientras la recibo, Señor, siémbrala en mi corazón y que nada ni nadie la pueda robar de allí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos la bienvenida a todos a Casa de Dios en La Victoria. Y bien, como siempre digo, cada mensaje por lo general tiene una historia. Y este mensaje, aunque parte de él ya lo he predicado, pero ahora el Señor volvió a hablarme en una de las visiones nocturnas, el 24 de julio, amanecer 25. El Señor me estuvo mostrando algunas cosas. Y una de estas, pues, me estaba viendo en un lugar, como en un campamento donde iba a predicarle a mujeres. Y estaba allí y había una presencia de Dios maravillosa como la que se movió en esta mañana. La gloria del Señor estaba allí ministrando y era tan fuerte su presencia que yo me quité los zapatos y me dejé envolver de su presencia. Y de pronto alguien tomó mi tablet, una servidora, y empezó a limpiarla, a quitarle polvo. Y cuando ella estaba en limpieza, me borró todos los mensajes. Y cuando yo me di cuenta, yo dije: Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué predico? Se borró todo. Y el Señor me habló y me dijo: habla de restitución. Y por eso en esta mañana les voy a hablar de restitución. Diga conmigo: restitución. Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita y en el tiempo en que lo necesitamos. Así que esta es una mañana en que el Señor va a bajar su palabra a nuestro espíritu, porque son tiempos de creer al Señor. Así que la restitución surge en el corazón de Dios para su pueblo. La ley de la restitución Él la dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Le ordenó cómo debía restituirse al pueblo cuando fuesen agraviados, cuando recibiesen algún daño, cuando se les robase. En fin, eso está registrado en Éxodo capítulo 22, del 1 al 15. Ahí está la ley de la restitución. Y dependiendo de la falta cometida, así también se debía restituir. Si se cogía a la persona en el acto mismo, de pronto de algún robo o alguna cosa, dependiendo del robo que se hiciese, así debía de ser también la restitución. Algunos debían ser al doble, 4 veces, 7 veces, en fin, todo lo que dependía de la falta cometida. Entonces Dios nos enseña que todo acto, todo agravio que nosotros cometamos, debemos restituirlo. Y cuando también a nosotros se nos hace el agravio, también debemos ser restituidos. Y una de las cosas que sucedió con Zaqueo cuando se encontró con Jesús, Jesús pasaba por la ciudad y él se montó en un palo llamado sicómoro porque era muy pequeño y él no podía ver a Jesús. Y cuando estuvo allí y luego Jesús le dice: Zaqueo, baja de allí porque a tu casa voy a ir. Y cuando entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo tiene un encuentro personal con Jesús y entiende y comprende lo que es esta ley de restitución, Zaqueo lo primero que dice entonces es: todo lo que yo he robado, todo aquel que le he hecho mal, le voy a devolver 4 veces más. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús,
tiene que también salir de nuestra boca y de nuestro corazón la actitud de restituir aquel daño o aquel agravio que nosotros hemos cometido, o viceversa, el que también hemos recibido de alguna persona el agravio o el daño, lo que nosotros también esperamos es ser restituido. Pero todo esto debe comenzar por un perdón. Diga conmigo, con un perdón. No podemos ser restituidos si no perdonamos, porque el perdón es quien nos lleva a una sanidad. Si nosotros queremos tener tiempos de restitución, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, que nos lleve de su mano por este camino para poder ser restituido. Así que la ley de la restitución nos habla de algo natural, pero también en lo más profundo a nivel espiritual nos habla para comprender la raíz o causa de cada cosa que hemos perdido. Vamos a definir restitución para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. El diccionario la define como devolver una cosa a su dueño, restablecer una cosa en su estado anterior. Y les decía que comienza con el perdón. Cuando nosotros perdonamos, decimos he perdonado, pero también decimos, pero con esta persona a metro realmente no ha habido un perdón genuino. Porque el perdón es, como decimos, borrón y cuenta nueva. No es te perdono, pero estate por allá. No sería un perdón. De lo contrario, Dios no nos recibiera a nosotros como hijos, porque nosotros hemos ofendido a Dios. Y Jesús fue a la cruz y murió para entonces reconciliarnos con Él a través del perdón. La condición que no merecíamos, ahora a través de Jesús la tenemos. Entonces, la originalidad del hombre, su estado original que perdió Adán y Eva en el huerto, con Jesús lo recuperó y le está diciendo al hombre: te dignifico, te devuelvo la posición original de ser un hombre, una mujer llena del Señor, gobernadora, que eres capaz de juzgar lo que Dios te ha entregado. Nos está el Señor devolviendo ese estatus, por decirlo así, que perdió Adán y Eva en el huerto. Entonces hablamos de restitución, y Dios primeramente restituyó al hombre a través de Jesús. Cuando nosotros entonces perdonamos a las personas, es devolverle su originalidad, volverlo a su estado donde estaba, a su posición. Por eso cuando decimos te perdono, pero entonces estoy diciendo ahora lo vamos a hacer a mi manera. Y dice Dios, no es pero, porque no es a mi manera, sino es a la manera en que Dios lo está diciendo. Es volverlo ahí a ese estado. Les decía en la primera reunión, ahí está mi mamá conectada, que una de las personas que tal vez nunca lo había mirado así o nunca se lo había dicho, hoy lo va a escuchar por las redes. Una de las cosas que en el tiempo me ha llevado a admirar de mi mamá es el haberse aguantado a mi papá. Yo les he hablado de mi papá, de sus bondades, un padre amoroso, responsable y todo lo demás. Pero todos tenemos un lado que creo que nadie quisiera tener, o que los demás lo observaran en uno. Y mi papá era un hombre mujeriego, parrandero, y todo eso que termina en él, era mi papá. Y todo eso, una de las cosas que hoy puedo decir que mi mamá soportó, aguantó y perdonó, o por lo menos el resultado de ese perdón es una permanencia de matrimonio de 60 años. Y mi mamá le perdonó todo esto. Entonces yo digo, y ahí están, como sea, como dice, cojeando como sea, pero ahí están. Y yo digo, mi mamá pudo haber soportado todo esto a través de, porque si lo ha aguantado, allí ha estado con él y va caminando con él y están juntos allí. Uno dice, eso es digno de admirar, de haber perdonado. Porque cuando yo me casé, yo le decía a mi esposo, aquí el pastor,
siendo yo una creyente. Mi mamá no era cristiana. Y si ella, que no tenía Cristo, pudo hacerlo, la pregunta que nos hace el Señor: si gente que no tiene a Cristo es capaz de perdonar, ¿cómo nosotros que tenemos a Jesús no podemos perdonar? Y yo le decía a mi esposo cuando nos casamos: mira, yo te podré perdonar de todo menos una infidelidad. Y ese era mi cuento. Ahora dicen algunos: miércoles, pastor, fue infiel. No, gracias a Dios, mi esposo ha sido un hombre de Dios desde que lo conocí. Y él no ha tenido ni siquiera, pues, en esa área nunca yo he tenido queja de una infidelidad, gracias a mi Dios. Pero yo siempre le decía a él: te podría aguantar, te podría perdonar todo menos una infidelidad. Con el transcurrir de los años y todo lo demás, vino el Señor así como que me cogió como el trompo y me dio la vuelta. Y empezó a enseñarme y me dijo: ¿no serías capaz de perdonar una infidelidad? Y empezó a hablarme todo esto. El Señor me hizo pasar por un valle a través de un sueño de la infidelidad. Y todo esto yo sentía, yo decía: esto es duro, Señor, con razón las mujeres son duras para perdonar una infidelidad. Porque si fue un sueño y Dios y yo me levanté pensando que esto era verdad y me ha dado duro, esto es duro, Señor. Entonces quiere decir que yo necesito una sanidad en esa área, porque ¿y qué tal que mi esposo se le dé por de esas cosas que uno nunca sabe? No, Señor, yo necesito también ser sanada de esto. Y me acuerdo que en una reunión de parejas hace muchos años trajimos unos conferencistas de otro lado y ellos hicieron una pregunta: ¿qué no serías capaz de perdonarle a tu pareja? Y yo enseguida en mi corazón dije: una infidelidad. No, eso estaba vivito ahí. No, yo tengo que sanar eso. Con el pasar de los años y de seguir muriendo en el Señor, un día le dije al Señor: yo creo que yo sí estoy lista para perdonar una infidelidad en caso de. Y se lo dije a mi esposo y le dije: ¿sabes qué? Yo creo que ya podría perdonarte en caso de, podría perdonar una infidelidad. Porque cuando tú has recibido el perdón de Dios, ahora con esto no estoy diciendo que le estaba aprobando, no. Es que cuando hay un corazón que se deja moldear y transformar por Dios, te está diciendo: tienes que tener un corazón conforme al de Él, que Dios nos perdona de cuanta cosa nosotros hemos cometido. Somos mentirosos, somos algunos adúlteros, fornicarios, borrachos, asesinos, todo lo que sea, y Dios les ha perdonado y los restaura y los pone en una condición distinta. Y nosotros nos volvemos con el dedo señalador. Y dice el Señor: es que si tú perdonas es porque lo vas a llevar al estado original. Así que si usted perdonó, pero a metros todavía le falta reconocer que esa persona tiene que ser restituida. Nosotros no somos Dios para decir: es que no te puedo perdonar esto. Hay gente que dice: ni en esta vida ni en la otra. Y si usted no perdona en esta vida, pues lógicamente que en la otra tampoco, porque no tiene tiempo. Lo más seguro es que va a estar en el infierno, porque los corazones dañados y sin perdón no van para el cielo. Para eso Jesús tomó el lugar que era el nuestro, para que nosotros ahora tengamos la capacidad de decir: te perdono. Porque tenemos que empezar a restituir. Es tiempo de restituir, volver al lugar de donde había salido. Entonces restituir significa devolver, restaurar, reivindicar. La palabra restitución en el hebreo viene de la palabra shalom. ¿Qué significa shalom? Es reembolsar, remunerar, recompensar, premiar, devolver 7 veces. Esto es el tiempo en que Dios está diciéndole a la iglesia: llegó tu tiempo de restitución, llegó tu shalom. Es el momento justo de Dios para su iglesia y traer restitución. Aleluya. Dígale a alguien: llegó tu shalom. Llegó tu shalom, dígaselo fuerte: llegó tu shalom, llegó tu shalom. Llegó el shalom de Dios para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que
han sabido sanar el corazón